Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. Ella lloró ante las cámaras, suplicó al mundo que ayudara a encontrar a sus hijos. Pero mientras un país entero buscaba a Michael y Alexander, Susan ya sabía exactamente dónde estaban. Una mentira tan perfecta que engañó a todo un país y un crimen tan cruel que sigue estremeciendo a millones hasta el día de hoy. Hoy te traigo uno de los casos más oscuros y perturbadores de la historia criminal de Estados Unidos. Prepárate, porque esta historia no te va a soltar. Desde el primer momento, ella supo que la verdad terminaría saliendo a la luz. Pero el miedo era tan profundo que la paralizaba. Ver cómo su familia se consumía en medio del dolor la destrozaba por dentro. Aún así, sentía que ya era momento de liberar a todos, y sobre todo a sí misma, del tormento que llevaba tiempo arrastrando. «Mis hijos merecen lo mejor», escribió, y ahora por fin lo van a tener. La noche del jueves 3 de noviembre, Susan Smith se quebró. No pudo más. Sentada frente al sheriff, Howard Wells le confesó lo impensable. «No fue fácil», dejó escrito. «Pero apenas terminé de hablar, sentí como si me hubieran quitado el mundo entero de los hombros. Sé que lo que viene será largo y doloroso. No sé si podré soportarlo, pero le he estado rezando a Dios. Le ruego cada día que me dé fuerza para enfrentar esto. Pongo toda mi fe en Él». Estas palabras estremecedoras pertenecen a la carta de confesión de Susan Legge Smith. Y si hasta este punto todo ha sido niebla, confusión y titulares, prepárate, porque la verdad, la verdadera historia detrás de este caso, está a punto de ser revelada. Así que suscríbete, activa las notificaciones y acompáñame a recorrer uno de los crímenes más perturbadores en la historia moderna de Estados Unidos. Todo comenzó unas semanas antes, en octubre de 1994. Susan tenía entonces 23 años y llevaba una vida que, al menos desde fuera, parecía común. Trabajaba a tiempo completo en la empresa Conso Products y hacía turnos parciales en la Universidad de Carolina del Sur. Pero la carga emocional que arrastraba era enorme. Criaba sola a sus dos pequeños hijos, Michael Daniel Smith, de apenas 3 años, y Alexander Tyler Smith, de solo 1 año y 2 meses. Las exigencias de ser madre soltera, combinadas con jornadas laborales extenuantes, la tenían al límite. El vacío emocional crecía día con día, y con él la ansiedad, la tristeza, la sensación de estar atrapada en una vida sin salida. El martes 25 de octubre comenzó como cualquier otro. Susan vistió a sus hijos, les dio el desayuno y los dejó en la guardería. Al mediodía, almorzó junto a varios compañeros de trabajo en un restaurante en Buffalo, una pequeña ciudad del condado de Union. Entre los presentes estaba Tom Findlay, un joven atractivo, con quien Susan ya había tenido una relación íntima. Ella estaba enamorada, ilusionada, pero para Tom, aquello no era más que algo pasajero. Al regresar a la empresa, Susan, visiblemente alterada, se acercó a su supervisora, Sandy Williams, para pedirle que la dejara salir antes del trabajo. Le confesó que estaba emocionalmente devastada porque estaba enamorada de alguien que no la correspondía. Al preguntarle quién era ese hombre, Susan no dudó. Era Tom Findlay. Pero Sandy no mostró mayor empatía. Le pidió que se quedara en su escritorio hasta el final de la jornada. 1 hora después, impulsada por la desesperación, Susan llamó a Tom desde su escritorio y le pidió que se reunieran afuera del edificio. Cuando por fin hablaron cara a cara, ella le reveló que su exmarido, David Smith, planeaba exponer información íntima sobre ella
para obtener la custodia de los niños. Al preguntarle qué tipo de información, Susan afirmó que David diría en el juicio que ella había tenido una aventura con su padrastro, Beverly Russell. La reacción de Tom fue inmediata. Estaba impactado, incómodo. Le dijo que su amistad seguiría intacta, pero que la relación íntima entre ellos debía terminar de inmediato. Acto seguido, regresó al edificio sin decir más. Cerca de las 4:30 de la tarde, Susan volvió a acercarse a él, esta vez para devolverle una sudadera que él le había prestado. Pero Tom se negó a aceptarla. Lo cierto es que toda esta historia sobre el padrastro había sido una invención de Susan, una trampa para medir los sentimientos de Tom hacia ella, una desesperada prueba de amor. Pero no funcionó. Al contrario, lo alejó aún más. Ese mismo día, poco después de las 5 de la tarde, tras recoger a sus hijos, Susan se dirigió al bar deportivo Hickory Nuts. Allí se encontró con Sue Brown, directora de marketing de Conso Products, quien también se dirigía al mismo lugar. Aparcaron juntas, y Susan aprovechó para desahogarse. Le contó a Sue todo lo que había ocurrido durante el día. Sue, preocupada, le aconsejó que simplemente se disculpara con Tom y diera por terminado ese capítulo. Susan no lo pensó 2 veces. Le pidió a Sue que la acompañara de vuelta a la empresa para que cuidara de los niños, mientras ella intentaba hablar una vez más con Tom. Pero cuando Tom la vio acercarse nuevamente, reaccionó con frialdad. La sacó de su despacho sin siquiera permitirle hablar. Susan, frustrada y humillada, volvió al auto con Sue y le confesó lo mal que se sentía. Más tarde, esa misma noche, Sue volvió al bar Hickory Nuts para cenar con algunos amigos. Entre ellos se encontraba también Tom Findlay, el hombre que estaba en el centro de todos los conflictos emocionales de Susan. En medio de la velada, un camarero se acercó a Sue con el teléfono en la mano. «Es para usted», dijo. «Insiste en hablar». Cuando atendió, la voz al otro lado de la línea era inconfundible. Susan Smith. Su tono era nervioso, inestable, cargado de ansiedad. «¿Tom ha hablado de mí esta noche?», preguntó, como si de esa respuesta dependiera todo su mundo. Sue, un poco incómoda, le respondió que no había mencionado nada. Esa respuesta, aparentemente simple, fue como un disparo invisible para Susan. Más tarde, confesaría que nunca en su vida se había sentido tan sola y devastada como aquella noche. Ya eran cerca de las 8 cuando Susan volvió a su casa. Sin decir nada, vistió a sus 2 hijos pequeños, los abrochó cuidadosamente en los asientos del coche y empezó a conducir. Iba sin rumbo fijo, o al menos eso parecía. Tomó la autopista 49, perdiéndose en la carretera bajo la oscuridad del cielo, mientras sus pensamientos se volvían cada vez más caóticos y densos. A pocos kilómetros de allí, una mujer llamada Shirley MacLeod estaba en su casa, sentada tranquilamente leyendo el periódico del atardecer. Vivía a unos 400 metros del lago John D. Long, justo al lado de la autopista. Todo estaba en silencio, hasta que un ruido extraño, proveniente del exterior, la sacó de su concentración. Intrigada, se acercó a la ventana y al encender la luz del balcón, vio una figura femenina parada en medio de la carretera, gritando desesperada. «Por favor, ayuda, tiene a mis hijos, y también mi coche». Era Susan Smith. Estaba fuera de sí, llorando, con el rostro cubierto de angustia. Shirley corrió a su encuentro, la tomó del brazo y la llevó adentro de su casa. Una vez a salvo, Susan le dijo entre sollozos que un hombre afroamericano armado la había obligado a bajarse del coche y se había llevado a sus hijos. Shirley, aún procesando lo que oía, le pidió a su esposo que llamara a su hijo, Rick Jr.,
para que contactara al 911. A las 9:12 de la noche, la llamada fue recibida por la oficina del sheriff del condado de Union. Rick McLeod notificó que una mujer desconocida estaba en su casa asegurando que acababa de ser víctima de un secuestro. Mientras esperaban a que llegaran las autoridades, Susan fue entrando poco a poco en detalles sobre lo que, según ella, había sucedido. Dijo que había estado detenida en un semáforo en rojo en la zona de Monarch Mills, cuando un hombre desconocido se acercó, apuntándole con un arma, y le ordenó que condujera sin hacer preguntas. «¿Por qué está haciendo esto?», le preguntó ella. «Cállate o te mato», fue la respuesta, según su versión. El hombre la obligó a conducir varios kilómetros, hasta una señal que indicaba el camino hacia el lago John D. Long. «Me hizo detener el coche en mitad del camino, justo aquí, donde no pasaba nadie», contó Susan. «Le supliqué que me dejara a mis hijos, pero me dijo que no tenía tiempo. Me apuntó de nuevo, me hizo bajar y me dijo que no me preocupara, que no les haría daño a los niños». Susan relató que lo último que escuchó fueron los gritos de Michael y Alex llamándola, mientras el vehículo desaparecía entre la oscuridad. Desesperada, empezó a correr buscando ayuda hasta que llegó a la casa de los McLeod. Después de narrar todo esto, Susan pidió ir al baño y hacer algunas llamadas. Intentó hablar con su madre, sin éxito. Luego marcó el número de David, su exesposo, y le contó entre lágrimas lo que acababa de ocurrir. Justo en ese momento, el sheriff Howard Wells llegó a la casa. Y aquí es donde todo comenzó a tomar un rumbo que nadie, absolutamente nadie, hubiera imaginado. El sheriff Howard Wells pidió a Susan que le diera una descripción completa de los hechos y de sus hijos. Según relató, Michael vestía un trajecito blanco, mientras que Alexander llevaba un conjunto de rayas rojas y blancas. Mientras Susan hablaba, Wells tomaba nota de cada detalle. Pero había algo que lo inquietaba, algo que no terminaba de encajar. Era como si los hechos se estuvieran volviendo más enredados por segundos. Por precaución, el sheriff tomó una decisión clave. Llamó a Robert Stewart, el jefe de la División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur, SLED. En cuestión de horas, se activó un enorme operativo de búsqueda. La historia de Susan había disparado todas las alarmas, y no había tiempo que perder. Ya cerca de la medianoche, el sheriff le sugirió a Susan que se reuniera con sus seres queridos en un ambiente más íntimo. En ese momento, David Smith, su exmarido, ya estaba con ella. Así que se ofreció a llevarla a casa de los padres adoptivos de Susan, Beverly y Linda Herschel. Durante el trayecto, Susan hizo un comentario inesperado. Pensaba que Tom Findlay probablemente se acercaría a consolarla, pero que no le gustaría verlo enojado o triste. David quedó desconcertado. ¿Por qué hablaba de Tom, de una relación sentimental, cuando sus hijos estaban desaparecidos? A su modo de ver, el comportamiento de Susan era más parecido al de una adolescente obsesionada que al de una madre desesperada. Mientras tanto, el sheriff Wells había puesto en marcha una operación de búsqueda en el lago John D. Long, justo donde Susan había dicho que el supuesto secuestrador la había obligado a detenerse. Equipos de la SLED comenzaron a peinar el agua con sensores térmicos, pero no encontraron nada. También se envió un contingente a la zona boscosa cercana, dentro del Bosque Nacional de Sumter, sin éxito alguno. La noticia del supuesto secuestro comenzó a difundirse rápidamente en los medios locales y regionales. Pero los resultados eran siempre los mismos. Ni rastro del coche, ni rastro de los niños. Para ayudar en la investigación, el experto Roy Pascal elaboró un retrato hablado del supuesto agresor, siguiendo la descripción de Susan. Según ella, el hombre era afroamericano, de unos 40 años, llevaba un gorro de lana, una camiseta oscura, pantalones vaqueros
y una chaqueta de cuadros. Un rostro genérico, sin ningún rasgo especialmente distintivo. Las búsquedas continuaron durante todo octubre de 1994. Incluso el reconocido Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados, NCMEC, fundado por Adam Walsh, se sumó al operativo. Pero, una vez más, los esfuerzos no daban frutos. La directora del centro, Margaret Frierson, intentó contactar personalmente con Susan y David para solicitarles fotos recientes de los niños, algo clave para la elaboración y distribución de volantes. Pero Susan no quiso colaborar. Finalmente, fue la policía quien facilitó las imágenes necesarias para seguir con la campaña. Mientras tanto, Susan permanecía en casa de los Herschel, rodeada por familiares, amigos y conocidos que trataban de consolarla. Aunque algunos ya comenzaban a notar ciertas inconsistencias en su comportamiento. Uno de los momentos más desconcertantes fue una llamada telefónica de Tom Findlay. Susan respondió con aparente alivio, pero rápidamente desvió la conversación hacia su relación sentimental. Le dijo que aún sentía que las cosas entre ellos no habían terminado, que aún lo amaba, que no entendía por qué se habían distanciado. Pero Tom fue directo. Le dijo que ese no era el momento para hablar de ellos, que lo único importante ahora eran Michael y Alex, y que debería concentrarse únicamente en encontrarlos. Aquella conversación fue un golpe más para Susan, quien poco a poco empezaba a notar que Tom no solo no la buscaría, sino que probablemente no volvería a hablarle. En la tarde del 26 de octubre de 1994, Margaret Frierson, directora del prestigioso Centro Nacional Adam Walsh para Niños Desaparecidos, logró por fin establecer contacto con Susan Smith. Sin embargo, lo que esperaba fuera una conversación constructiva y de cooperación, se tornó en evasiva y frustrante. Susan no parecía interesada en los recursos ni en la ayuda que Margaret trataba de ofrecerle. A pesar de que la charla se extendió por más de 40 minutos, Susan se mostró fría y desconectada. No fue sino hasta después que ella y su exmarido, David Smith, accedieron a presentarse en la oficina del sheriff del condado de Union, donde fueron recibidos por el investigador Eddie Harris, agente de la División Estatal de Aplicación de la Ley, CLED. Ante la falta de resultados y con la presión mediática en aumento, Margaret convenció a los agentes de que David hiciera un llamado nacional al supuesto secuestrador. Así, de pie en las escaleras del departamento del sheriff, junto a Susan, David tomó la palabra ante las cámaras con una súplica desesperada. A la persona que esté con nuestros niños, le pedimos, por favor, que no les haga daño, que los traiga de regreso. Los amamos con todo nuestro corazón. Le ruego que nos devuelva a nuestros hijos sanos y salvos. Donde sea que miro, veo sus juguetes, sus fotos. Son dos niños increíbles. No sé qué más decir. No puedo imaginarme vivir sin ellos. Mientras David hablaba con el corazón en la mano, Susan volvía a ser interrogada, esta vez durante 6 intensas horas. El sheriff, Howard Wells, cada vez más escéptico, pidió refuerzos. Llamó a David Caldwell, director del Laboratorio de Ciencias Forenses del SLED, y le solicitó que se desplazara hasta Union para encargarse del caso personalmente. El 27 de octubre, el FBI intervino formalmente. Ambos padres fueron sometidos al polígrafo. Los resultados fueron contundentes. David superó la prueba, mientras que el examen de Susan fue inconcluyente. Aquello solo sirvió para sembrar más dudas. Susan, visiblemente más nerviosa, comenzó a decirle a David que creía que las autoridades no le estaban creyendo. Pero lo cierto es que ya no solo dudaban, estaban convencidos de que algo ocultaba. El agente Caldwell decidió entrevistarla él mismo.
Lo hizo 3 veces, en distintos momentos del día, y fue durante esos encuentros donde empezaron a aparecer grietas importantes en su historia. Uno de los detalles más reveladores fue el análisis del semáforo en el que Susan aseguraba haberse detenido antes de ser interceptada por el supuesto secuestrador. Según las autoridades, ese semáforo solo cambiaba si otro vehículo se detenía en la intersección, lo que implicaba que, si no había tráfico, Susan nunca debió haberse detenido allí. Pero había más. Los investigadores también descubrieron que Susan mantenía relaciones sentimentales con varios hombres al mismo tiempo, algo que no solo enojó a David, sino que hizo saltar aún más alarmas. Parecía que, mientras todos se enfocaban en encontrar a los niños, Susan jugaba a manipular emocionalmente a quienes la rodeaban. El punto de inflexión fue cuando la relación con Tom Findlay salió a la luz. Durante un interrogatorio, el agente Caldwell fue directo. Le preguntó si creía que el rechazo de Tom, por el hecho de que ella tenía hijos, había influido en lo ocurrido. Susan se mostró visiblemente molesta y respondió: «Ningún hombre me haría daño a mis hijos. Eran mi vida». Pero Caldwell no soltó la presión. Le insistió: «¿Cree que sus hijos siguen vivos?». Susan no respondió con claridad, y para el agente, esa ambigüedad decía más que 1000 palabras. Volvió a preguntarle por qué no decía la verdad sobre lo ocurrido aquella noche. Susan, furiosa, golpeó la mesa con fuerza. No obstante, a pesar de su reacción, Caldwell escribió en su informe una observación perturbadora. Durante todos los interrogatorios, Susan se comportó de forma infantil y rara vez derramó una lágrima. Algo no encajaba. Algo oscuro se escondía detrás de esa fachada de madre afligida. Por su parte, Roy Pascal, el artista forense que había elaborado el retrato hablado del supuesto secuestrador, también expresó sus dudas. Dijo que Susan había sido demasiado precisa y estructurada en su descripción, como si todo estuviera previamente planeado. Aunque en un principio no quiso expresarlo, terminó por admitir que esa sospecha lo había acompañado desde el día 1. Con todas esas señales acumulándose, el sheriff Wells tomó una decisión estratégica. Solicitó la intervención de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, conocida hoy como la Unidad de Apoyo a la Investigación, especialistas en el análisis psicológico de criminales. Sin embargo, el sheriff Howard Wells no solicitó al FBI un perfil criminal cualquiera. Él quería algo más específico. Pidió que se elaborara un perfil psicológico de una madre capaz de quitarle la vida a sus propios hijos. La Unidad de Ciencias del Comportamiento respondió con un informe estremecedor. Según el análisis, una mujer con ese perfil probablemente tendría poco más de 20 años, vendría de una familia pobre, con escasa educación y posiblemente antecedentes de abusos físicos o sexuales. También sería alguien con pocos lazos sociales y tendencias depresivas marcadas. Y lo más alarmante, según este perfil, el detonante más común que podría llevar a una madre con estas características a matar a sus hijos era el rechazo de un hombre. El dolor por una ruptura podía mezclarse con una obsesiva dependencia emocional hacia los hijos, creando una tormenta emocional que la empujaría al crimen. En los días que siguieron, el sheriff convocó una rueda de prensa en la que fue sorprendentemente directo. Reconoció que no había avances concretos en el caso, a pesar de haber recibido más de 1000 llamadas. Y por primera vez, sin rodeos, mencionó a Susan y David Smith como sospechosos. Mientras tanto, crecían las dudas dentro de la comunidad afroamericana local. Muchos creían que la historia de Susan era completamente falsa. ¿Cómo era posible que un hombre negro paseara con 2 niños blancos sin que nadie lo viera?
La cobertura mediática había sido masiva, y aún así no había ni una sola pista concreta sobre ese supuesto secuestrador. Entonces, 6 días después de la desaparición de los niños, una llamada desde Seattle pareció encender una chispa de esperanza. La policía local informó que habían encontrado a un niño blanco de aproximadamente 14 meses cerca de un motel. El pequeño coincidía con la descripción de Alexander Smith. Testigos afirmaban que un hombre había abandonado al niño y que el vehículo en el que viajaba tenía matrícula de Carolina del Sur. El sheriff no perdió tiempo. Llamó de inmediato a la casa de los Ruschel, donde el padrastro de Susan, Beverly, se mostró emocionado ante la noticia. La familia entera quedó al borde de las lágrimas. Pero horas más tarde, el balde de agua fría llegó. El niño no era Alexander. El ADN lo confirmó. Esa falsa esperanza fue devastadora, pero también sirvió para endurecer aún más la postura de los investigadores. El sheriff Wells, junto a Robert Stewart, jefe de la División de Cumplimiento de la Ley Estatal, y el agente del FBI, David Caldwell, empezaron a convencerse de que los niños no estaban vivos y de que Susan sabía perfectamente lo que había ocurrido. El relato del semáforo en rojo, las inconsistencias sobre a dónde se dirigía Susan esa noche y el hecho de que su coche simplemente se desvaneciera sin dejar rastro, apuntaban todos en una sola dirección. Susan Smith ya no era una madre desesperada, era la principal sospechosa. Así que los investigadores decidieron aplicar una táctica clásica. Llamaron al agente del FBI Pete Logan, conocido por su habilidad para ganar la confianza de los sospechosos. Su misión: hacerse pasar por el poli bueno. Su papel sería meticuloso, empático y por momentos manipulador, con el único objetivo de romper las defensas psicológicas de Susan y hacerla hablar. Logan comenzó llevándola diariamente a pruebas de polígrafo, siempre con la misma pregunta clave: ¿sabes dónde están tus hijos? Y cada vez, Susan fallaba. El detector de mentiras no perdonaba. Las sesiones se volvieron rutina. Día tras día fallaba, pero no confesaba. Según el agente David Caldwell, Susan no era débil. Por el contrario, era emocionalmente fría y lo suficientemente fuerte como para mantenerse en silencio incluso bajo la presión más intensa. La imagen pública que Susan había construido también empezó a desmoronarse. Tom Findlay, su expareja, fue interrogado. Su descripción fue reveladora. La definió como una mujer impredecible, con intensos ataques de ira. Esto encajaba a la perfección con el perfil psicológico de una persona capaz de un acto atroz. Todo apuntaba a una única verdad: Susan Smith habría tomado la decisión más espantosa de su vida. Por amor. Por la posibilidad de estar con Tom. Por despecho. Por codicia emocional. Pero saberlo no era suficiente. Los investigadores necesitaban pruebas, necesitaban una confesión. Intentaron todo, aumentaron la cobertura mediática, incluso contactaron con el famoso programa America's Most Wanted para hacer un segmento especial y entrevistar a Susan, esperando que la presión pública hiciera mella en su conciencia. Y no se detuvieron ahí. Se ideó un plan aún más rebuscado: crear un periódico ficticio con una historia fabricada. Contaba la vida de una madre que había asesinado a sus hijos, había cumplido condena y, tras ser liberada, había encontrado el amor y la riqueza. Era un anzuelo emocional, un mensaje directo al subconsciente de Susan, un último intento para lograr que la verdad saliera a la luz. Pero ni el periódico ficticio se imprimió, ni el segmento de America's Most Wanted llegó a emitirse en televisión. Susan Smith seguía mostrando una frialdad y una resistencia emocional que sorprendía incluso a los agentes más experimentados. 2 días después, el 3 de noviembre de 1995,
Susan y David Smith se despertaron temprano para asistir a 3 entrevistas televisadas en cadena nacional. Durante su aparición en CBS This Morning, Susan fue cuestionada directamente sobre su posible implicación en la desaparición de sus hijos. Su respuesta fue tajante. No tengo nada que ver con el secuestro de mis hijos. Quien lo haya hecho debe ser una persona emocionalmente inestable. Por su parte, cuando David fue consultado sobre si creía en la inocencia de su esposa, simplemente respondió: «Sí, creo totalmente en ella». Pero tras esas entrevistas, Susan fue convocada nuevamente para un nuevo interrogatorio. No lo esperaba. Llegó vestida de forma casual, con jeans y una sudadera con capucha, visiblemente incómoda y desprevenida. Sin embargo, trajo consigo una versión escrita de los hechos. Lo curioso fue que, en esta nueva declaración, el nombre de la calle donde supuestamente ocurrió el secuestro, Monarch Mills, fue sustituido por Carlisle Street. Este cambio encendió las alarmas. El agente del FBI, Pete Logan, le preguntó si quería modificar algo más de su relato. Cuando Susan dijo que no, el sheriff Howard Wells entró en escena. La llevó a una sala distinta para un último y decisivo interrogatorio. Susan se notaba desgastada, agobiada por la presión mediática y emocionalmente exhausta. Ese 3 de noviembre, a la 1:40 de la tarde, el sheriff la condujo a una pequeña sala del centro familiar de la primera iglesia bautista, ubicada justo frente al tribunal del condado. Ya sin cámaras, sin micrófonos y sin el bullicio exterior, el sheriff se sentó frente a ella y repitió lo mismo que había venido diciéndole durante semanas. «Sabemos que todo eso del secuestrador fue una mentira». Y agregó un detalle técnico que desmantelaba toda la historia. Susan jamás pudo haberse detenido en el cruce de Monarch Mills, como afirmó, a menos que otro coche estuviera justo frente al suyo. Además, se reveló que antes de la investigación oficial, agentes encubiertos habían sido enviados a esa zona y nadie recordaba haber visto a un hombre afroamericano con 2 niños blancos. En ese momento, Howard Wells bajó el tono y le propuso orar juntos. Con las manos cruzadas, le dijo: «Señor, sabemos que todo será revelado a su debido tiempo». Y acto seguido, la miró directo a los ojos y dijo: «Susan, ha llegado el momento». Susan bajó la cabeza. La culpa la estaba devorando. Con la voz entrecortada, balbuceó: «Estoy tan avergonzada, tan avergonzada». Luego miró al sheriff y en un gesto desesperado le pidió: «Saque su arma y mátame». Howard, desconcertado, le preguntó por qué decía eso. La respuesta de Susan heló la sangre. «No lo entiende. Mis hijos no están bien». Fue en ese instante que el sheriff supo que, finalmente, había conseguido romper el muro. Susan confesó todo. Habló de la noche del 25 de octubre de 1994. Contó que se sentía completamente superada, con pensamientos suicidas y una desesperanza tan profunda que no le dejaba ver salida. Su vida se desmoronaba. Un matrimonio fallido, una aventura sentimental que había terminado mal y una soledad aplastante. Dijo que, en su mente distorsionada, pensó que si ella moría, sus hijos estarían mejor con ella. Y con Dios. La idea inicial era que los 3 se quitaran la vida juntos. Relató que condujo hasta las cercanías del lago John G. Long, se desvió de la autopista 49 y se detuvo frente a la rampa para botes. Colocó el vehículo en punto muerto y lo dejó avanzar hacia el agua, pero se detuvo en 3 ocasiones tirando del freno de mano en el último segundo. Finalmente, lo soltó, y vio cómo el coche con sus hijos dentro se sumergía lentamente en las oscuras aguas del lago. Antes de hacer pública la verdad, el sheriff Howard
quiso asegurarse de que los cuerpos de los niños fueran encontrados. Ese mismo día, pidió apoyo al Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur. Con la ayuda de varios oficiales, iniciaron una operación de buceo. En la primera inmersión, los buzos Curtis Jackson y Mike Gold no encontraron nada. Pero en la segunda, Jackson localizó el vehículo, el Mazda de Susan, boca abajo en el fondo del lago. Tuvieron que esperar a que llegaran otros buzos con mejor equipo de iluminación. Cuando Steve Morrow y Francis Mission descendieron, Morrow logró acercarse al coche, y lo que vio lo marcó para siempre: una pequeña mano presionada contra la ventanilla. La confirmación llegó de inmediato. El sheriff Wells tomó un helicóptero y se dirigió directamente a la casa de los Russell, donde dio la terrible noticia. Los cuerpos de Michael y Alexander Smith habían sido recuperados del lago. La persona responsable de su muerte era Susan Smith. La noticia sacudió a la comunidad. Mientras era trasladada desde la oficina del sheriff hasta un vehículo que la llevaría a la cárcel del condado de York, Susan fue abucheada, insultada, repudiada por su propio pueblo. Había mentido a la nación, había manipulado la compasión de millones, y había cometido un crimen que jamás encontraría redención. Alrededor de las 5 de la tarde, el sheriff Howard organizó una rueda de prensa oficial en la que confirmó que Susan Smith había sido arrestada y enfrentaba cargos por el asesinato de sus 2 hijos. Luego de hacer pública esta devastadora noticia, el sheriff regresó al lago John J. Long para presenciar personalmente cómo el vehículo de Susan era extraído del agua. Los cuerpos de Michael y Alexander fueron trasladados al Centro Médico de la Universidad de Carolina del Sur en Charleston, donde se les practicaría la autopsia. Al día siguiente, 4 de noviembre de 1995, los resultados forenses confirmaron lo impensable. Los pequeños estaban vivos cuando el automóvil se hundió en el lago. Esa noche, la comunidad del condado de Union vivió un momento inédito. Se llevó a cabo una reunión entre 100 residentes blancos y 100 afroamericanos, como una forma de demostrar que el crimen no debía dividirlos por razas. El reverendo A. J. Brackett, pastor de la Iglesia Bautista de St. Paul, quiso aclarar un punto importante. En los primeros días de la investigación, apenas se había detenido a unos pocos hombres negros, y solo 2 de ellos llegaron a ser llevados a comisaría, donde fueron tratados con respeto y liberados poco después. Incluso Scott Bogue, hermano de Susan, se sintió conmovido y ofreció disculpas públicamente a la comunidad afroamericana, reconociendo que la falsa denuncia de su hermana había generado un dolor racial innecesario. Durante su detención, Susan escribió una carta a David, su exesposo. Al leerla, David comenzó a cuestionarse quién era realmente la mujer con la que había compartido su vida. El 6 de noviembre tuvo lugar el funeral de Michael y Alexander en la iglesia metodista de Buffalo. 2 pequeños ataúdes blancos, adornados con detalles dorados, fueron colocados al frente del templo. El ambiente era sombrío, doloroso, como si el tiempo mismo se hubiese detenido. Aquella ceremonia marcó el fin de la historia de los niños, pero no el cierre del caso de Susan Smith. Mientras tanto, la familia de David contrató al reconocido abogado David Brock, un especialista en casos donde la pena de muerte era una amenaza real. Su estrategia inicial fue clara: lograr que Susan se declarara culpable para evitar la pena capital, buscando una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, esa propuesta no prosperó. Para reforzar su defensa, David Brook incorporó a su equipo a Judith Clark, defensora pública federal de Washington,
conocida por su trabajo en casos de alto perfil. Años más tarde, ella sería clave en la defensa del famoso Unabomber, Theodore Kaczynski, logrando salvarle la vida. El caso de Susan fue asumido por el fiscal Thomas Pope, de apenas 32 años, quien por aquel entonces era el fiscal estatal más joven de Carolina del Sur. El 18 de noviembre de 1994 solicitó formalmente una evaluación psicológica para determinar si Susan era legalmente responsable por los crímenes que se le imputaban. Durante ese tiempo, Susan fue trasladada a la penitenciaría para mujeres en Columbia, donde fue evaluada tanto física como mentalmente. Se le asignó una celda especial para prevenir posibles intentos de suicidio, con vigilancia constante las 24 horas del día. En ese periodo, Susan llamó a David desde prisión. Él accedió a visitarla y, en un principio, dijo que sentía compasión por ella. Sin embargo, más tarde, esa empatía se transformaría en resentimiento cuando se enteró de detalles impactantes. Todo indicaba que Susan se quedó observando cómo el coche se hundía antes de abandonar el lugar. El horror de esa imagen lo perseguiría por años. El 16 de enero de 1995, el fiscal Pope anunció formalmente que el Estado buscaría la pena de muerte para Susan Smith. Para lograrlo, presentarían pruebas agravantes, como el hecho de que las víctimas eran menores de edad. Cabe mencionar que, al mismo tiempo, se estaba llevando a cabo el mediático juicio de O.J. Simpson. Para evitar que el caso de Susan se transformara en un espectáculo similar, el juez William Howard impuso una orden de silencio a todas las partes involucradas. Fiscales, abogados y agentes policiales tenían estrictamente prohibido hacer declaraciones a los medios. Durante las evaluaciones psicológicas, Susan fue diagnosticada con un trastorno de personalidad dependiente por el doctor Seymour Halleck, quien la describió como alguien con una necesidad desesperada de afecto y un miedo extremo a quedarse sola. Finalmente, el 11 de julio de 1995, el doctor Donald Morgan determinó que Susan era mentalmente apta para enfrentar un juicio. 5 días después, comenzó la selección del jurado. De un total de 250 convocados, solo 55 fueron entrevistados a fondo. Muchos de ellos, sin embargo, se oponían rotundamente a la pena de muerte, lo que suponía un desafío importante para la Fiscalía. Finalmente, el jurado fue conformado por 12 personas. 7 eran blancas y 5 afroamericanas, 9 hombres y 3 mujeres. El abogado defensor, David Brooke, expresó su preocupación ante esta composición, argumentando que era injusta por la escasa representación femenina. No obstante, el juez fue claro: el jurado no estaba obligado a reflejar una réplica exacta de la población del condado. El juicio arrancó oficialmente el 19 de julio de 1995. La Fiscalía, encabezada por Keith D.C., asistente del fiscal Thomas Pope, abrió con una declaración contundente que dejó helada a la sala. Durante 9 largos días del otoño de 1994, Susan Smith engañó a todo un país. Miró a los ojos de millones de personas y mintió. Le rogó a Dios por el regreso de sus hijos, cuando en realidad esos pequeños ya yacían sin vida en el fondo del lago John G. Long. Susan tenía un obstáculo para estar con Tom Findlay, y ese obstáculo eran sus hijos. Así que decidió eliminarlos. Por su parte, la defensa, en voz de Jeref Clark, trató de presentar una imagen distinta de Susan. El jurado debe mirar no solo con los ojos, sino con el corazón, porque si lo hacen, verán a una figura perturbada, emocionalmente rota, que llegó al límite después de una vida de constante sufrimiento.
No estamos pidiendo compasión, pedimos comprensión. Lo que Susan hizo fue terrible, sí, pero fue el acto impulsivo de una persona profundamente dañada. Durante las sesiones, Susan se mostraba distante, desconectada del proceso. Leía cartas, jugaba nerviosamente con objetos pequeños. Su aspecto físico también había cambiado. Se la veía aumentada de peso y vestía con una torpeza que contrastaba con la imagen pública que había proyectado días antes del arresto. Los primeros testigos en subir al estrado fueron agentes e investigadores que participaron directamente en el caso. Algunos testificaron que Susan lloraba, pero sin lágrimas reales. Lo que más parecía interesarle eran los interrogatorios, no la búsqueda de sus propios hijos. Uno de los testimonios más reveladores fue el del artista forense Roy Pascal, encargado de hacer el retrato robot del supuesto secuestrador. Bajo juramento, explicó que Susan le había dado una descripción vaga, sin detalles coherentes ni pruebas reales para trabajar. Eso, según la fiscalía, era una prueba más de que todo había sido una farsa. En un movimiento clave, los fiscales presentaron una carta encontrada dentro del coche sumergido. En ella, Tom Findlay dejaba en claro que no quería tener una relación con una mujer que ya tuviera hijos. Este hallazgo fue usado como una pieza central en la teoría del caso. Para Susan, sus hijos se habían convertido en una barrera entre ella y el hombre que deseaba, y por eso los eliminó. El juez, sin embargo, tomó una decisión delicada para mantener la imparcialidad del jurado. Prohibió mostrar imágenes de los cuerpos de los niños debido al avanzado estado de descomposición en el que fueron encontrados. Consideró que dichas imágenes podrían alterar emocionalmente a los miembros del jurado e influir de forma indebida en su veredicto. Una de las testigos clave fue la trabajadora social Arlene Andrews, de la Universidad de Carolina del Sur. Ella presentó un árbol genealógico detallado que mostraba un patrón de enfermedades mentales en la familia de Susan. Reveló que varios parientes habían sufrido episodios severos de depresión y que incluso se habían registrado múltiples suicidios en generaciones pasadas. Según Arlene, Susan no era solo una madre acusada de asesinato. Era el resultado de una historia familiar llena de oscuridad y trauma emocional. Durante el juicio, la defensa también intentó derribar la narrativa de que Susan había matado por amor. Expusieron su historial íntimo, revelando que ella había mantenido relaciones con varios hombres: su padrastro Beverly Russell, su exesposo David Smith, su jefe Tom Findlay y hasta con Carrie Findlay, madre de Tom y propietaria de la empresa donde Susan trabajaba. El objetivo de la defensa era claro: demostrar que Susan no actuó exclusivamente por amor hacia Tom. Argumentaron que ella mantenía relaciones sexuales no por deseo propio, sino para sentirse valorada, aceptada. Susan, según sus abogados, no estaba enamorada solamente de Tom. Necesitaba desesperadamente la aprobación de cualquier figura masculina que la hiciera sentir querida. Así, la defensa buscaba desmontar la tesis central de la fiscalía, que Susan había asesinado por amor. En cambio, querían presentar a una mujer emocionalmente inestable, atrapada en un ciclo de necesidad afectiva que la llevó a cometer un acto irreparable. El 22 de julio de 1995, el abogado defensor David Brooke se dirigió al jurado con una afirmación clara. Susan Smith aceptaba la responsabilidad por la muerte de sus hijos. Sin embargo, insistió en que sus acciones no fueron producto de maldad, sino de una profunda depresión que nubló su juicio. Por otro lado, el fiscal Tommy Pope reforzó el argumento de que Susan había actuado con total frialdad y cálculo. Según él, sus declaraciones de amor hacia sus hijos
eran incompatibles con sus acciones. Para la fiscalía no había lugar a dudas. Susan los había matado para recuperar el interés romántico de Tom Findlay. La defensa, liderada por Jay Clark, presentó una narrativa completamente distinta. Afirmaron que Susan siempre había mostrado un amor incondicional hacia Michael y Alexander, y que su actuar no fue impulsado por malicia, sino por una tristeza aplastante y un colapso emocional. No era un caso de odio, dijeron, sino de desesperación. Las decisiones que tomó, aunque fatales, fueron trágicamente irracionales. En una movida que podría cambiar el rumbo del caso, el juez William Howard permitió que el jurado considerara una opción alternativa: la posibilidad de condenar a Susan por homicidio involuntario, lo cual habría reducido la pena a un rango de entre 3 y 10 años de prisión. Pero esa oportunidad se desvaneció pronto. A las 7:55 de la mañana, tras deliberar durante solo 2 horas y media, el jurado llegó a un veredicto unánime. Susan Smith había asesinado a sus hijos con el fin de reavivar su romance con Tom Findlay. Fue declarada culpable de 2 cargos de asesinato. En el instante en que se leyó el veredicto, Susan rompió en llanto y comenzó a temblar, consciente del peso de la sentencia que estaba por caer sobre ella. Días después, el 27 de julio de 1995, comenzó la fase final del juicio: la determinación de su sentencia. Uno de los testimonios más impactantes fue el de su padrastro, Beverly Russell, quien admitió ante la corte haber abusado de Susan cuando ella era una adolescente y haber mantenido relaciones sexuales con ella ya siendo adulta. Lleno de culpa, imploró por su vida. Susan estaba enferma, amaba a sus hijos, pero lo que pasó fue producto de esa enfermedad. El abogado defensor insistió una vez más en que, si bien las decisiones de Susan fueron devastadoras, no merecía la pena de muerte. Argumentó que la tragedia que ella causó ya la perseguiría toda su vida. Para concluir, leyó un pasaje del Evangelio de Juan, buscando apelar al lado más humano del jurado. El juez William Howard le ofreció a Susan la oportunidad de dirigir unas últimas palabras, pero ella se negó. Finalmente, tras otra ronda de deliberaciones, el jurado optó por rechazar la petición de la Fiscalía de aplicar la pena de muerte. En cambio, Susan Leigh Vaughan Smith fue condenada a cadena perpetua, con posibilidad de pedir libertad condicional en el año 2025, cuando tendría 53 años. Sin embargo, no todos quedaron conformes. David Smith, su exesposo y padre de los niños, declaró tras la audiencia que, para él, no se había hecho justicia. Aunque dijo respetar la decisión, expresó su desacuerdo con el resultado. Aseguró que estaría presente en cada audiencia de libertad condicional para impedir que su exesposa salga algún día de prisión. Actualmente, Susan cumple su condena en la institución correccional Leith, en el condado de Greenwood, Carolina del Sur. Hay algo más que llama poderosamente la atención. Según un estudio del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, muchas mujeres que cometen infanticidio, particularmente en la década de 1990, tienden a deshacerse de los cuerpos de forma simbólica, como si intentaran devolver a sus hijos al vientre. El agua, por ejemplo, es uno de los medios más frecuentes. Otros casos muestran a niños cuidadosamente envueltos, como si aún estuvieran en el útero. También se descubrió que estos crímenes suelen ocurrir cerca del hogar, a no más de 16 kilómetros de distancia. En este caso, los Russell, padrastro y madre de Susan, hipotecaron su casa para poder pagar la defensa legal. Apostaron todo a salvarla, incluso sabiendo que su hija había hecho lo impensable. Aunque lograron evitar la pena capital, el costo fue altísimo, y aún así, nada de lo perdido podría ser reparado jamás.
La historia de Susan Smith no es solo la historia de un crimen. Es el retrato desgarrador de una mente fracturada, de decisiones irreversibles y de dos vidas inocentes que jamás debieron ser sacrificadas. A pesar de todos los años que han pasado, las lágrimas que Susan derramó frente a las cámaras todavía nos hacen una sola pregunta. ¿Cuánto dolor puede esconder una sonrisa? Hoy, Susan espera en prisión, mientras el mundo sigue preguntándose si la justicia fue suficiente. Pero lo único que es seguro es que nada puede devolverle al mundo la pureza que se perdió esa noche en el lago. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Susan fue una víctima de su entorno o una asesina consciente de cada uno de sus pasos? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leerte. Y si este caso te impactó tanto como a mí, te invito a suscribirte y activar la campana para que no te pierdas ninguno de los casos oscuros que aún tengo por contarte. Crímenes nocturnos, donde las sombras hablan y las verdades más oscuras salen a la luz.